una misma fecha, un origen como países libres, y han tenido mucho la influencia de Fidel Castro en la invasión y penetración ideológica y militar que tuvo desde el año 62 y quizás un poquito antes en Centroamérica. Particularmente cuando estuve yo en la casa militar del presidente Pérez, en 3 oportunidades fui a Centroamérica a hablar con los militares centroamericanos para explicarles las bondades para los militares en un sistema democrático y la razón de ser de los militares en un sistema democrático. Yo me entrevisté y hablé con los militares de Haití, hablé con los militares de El Salvador y hablé con los militares de Honduras. No hablé con los de Nicaragua porque en ese momento está la transición Ortega y Violeta Chamorro y no era conveniente que yo fuese a hablar con ellos porque se veía como una intromisión. Y el presidente Pérez, igual que todos los presidentes anteriores, tuvieron una participación muy abierta en lo que era la democracia centroamericana y la injerencia de los otros estados. Yo diría que son menos políticos que los militares latinoamericanos, los centroamericanos. Grande. ¿Qué sintió usted cuando escuchó al presidente Chávez el domingo de calificar de gorilas, de golpistas, de monstruos a estos militares que actuaron en esa madrugada allá en Honduras? Y le hago esa pregunta por una razón muy sencilla, porque usted vivió en carne propia lo que ocurrió en la madrugada del 4 de febrero del 1992. Sí, bueno, la palabra no se puede traducir en términos públicos, porque hay respeto a los televidentes, pero yo casi me caigo a la silla. Dice, ¿cómo es posible que este bandido esté hablando de goriletes y de gorilas que aceptan el poder y que quieren romper la democracia y el hilo constitucional, cuando él comandó las fuerzas militares, 8 guarniciones, más de 12.000 hombres, 18 tanques del Palacio de Miraflores, 250 soldados, mataron 7 soldados en Miraflores, hirieron a 36, mataron a 4 en la casona, bombardearon la casona con cohetes y cohetería antitanque, antiblindados, y después, con su cara muy lavada, diga que los militares centroamericanos, que es cierto, la movilización militar tiene que ser criticada y observada muy de cerca, lo que ocurrió en Honduras, pero es un problema hondureño. Pero que diga eso y que va a atacar y va la guerra con Centroamérica, con Honduras, porque ellos rompieron el hilo constitucional. Uno en la vida, y le digo a los que me escuchan y los que nos ven, tiene que tener por lo mínimo, valores éticos que decía Weber, la ética de la comisión y la ética de la responsabilidad. Es que el presidente nuestro no tiene ninguna de las dos, porque tiene que haber un equilibrio entre los dos valores éticos, ¿verdad? No tiene las dos, porque primero asaltó el poder, quiso tomar un presidente democrático, electo democráticamente, que tenía problemas indiscutiblemente, que sí los tenía, pero no era para salir y irrumpir militarmente, que estaba convoyado con fuerzas de izquierda en Venezuela, o sea, estaba negociado con fuerzas de izquierda en Venezuela, que asesinó soldados y que después fue perdonado por la democracia. Entonces, ahora, ¿cómo él va a decir eso? Es increíble, es una mentira a las nuevas generaciones, es una mentira a los pueblos de América Latina, es una falsedad. Y lo peor es que en Venezuela no han sacado partido los medios de comunicación. Primera vez que me preguntan eso en estos días, y creo que es importante resaltar, no porque sea yo, sino cualquier persona que haya pasado por esos eventos. Lo que se siente cuando tú ves que soldados de tu misma fuerza, de tu misma bandera, con las mismas armas, te ataquen y maten a soldados, que traigan soldados engañados a atacar el Palacio de Miraflores, a defender al presidente de la República. ¿Con qué moral va a decir el presidente eso? Una pregunta, Rosa. Después yo voy porque hablando precisamente de la ética de los militares, después ya vamos. La pregunta que me viene ahora a la mente es si él dice que le va a declarar la guerra primero a Colombia, mandó a trasladar unos batallones, ¿no? Cuando Uribe salcó con las cámaras, las laptops de Raúl Reyes. Pero ahora, ¿qué sentiría, o usted que conoce el mundo militar, qué siente el estamento militar cuando Chávez, su comandante en jefe, dice, si Honduras pasa algo, le declaro la guerra y si es posible con militares también evitemos eso? ¿Qué sienten los militares venezolanos cuando escuchan a su comandante en jefe decir eso? No sé, me imagino que usted conoce a alguien ahí adentro también. Sí, conozco.
Todos se fueron. He hablado con muchos de ellos, no solamente ahorita porque ahorita está más restringida la comunicación, pero cuando enviaron los batallones a la frontera, varios oficiales que me conseguí en la calle y me llamaron, me decían que el presidente está loco, nosotros no vamos a combatir porque él nos mande, nosotros no vamos a discutir una guerra, no vamos a pelear con un Estado que no ha hecho nada contra nosotros. Además, no están amenazando a Venezuela ni a los ciudadanos, están amenazando a Ecuador. Y el Estado va a intentar un efecto militar sobre Colombia. Y Colombia se defendió de un guerrillero. O sea, en la racionalidad militar, que no es racionalidad, pero es la ética militar del combatiente, uno va dispuesto a combatir aun cuando sepa, porque está formado para ello, que la vida está en juego, porque va a defender con altruismo un territorio, un ciudadano, un valor, una ética, una identidad. Pero estos militares no tienen ninguna identidad que los acerque a Colombia, ni que los acerque a Ecuador, y mucho menos que los acerque con la guerrilla. Entonces es una locura. Pero aparte de eso, yo le digo a los televidentes que tienen que estar muy pendientes, o que tenemos que estar todos los venezolanos, porque Chávez está construyendo un poder militar en América Latina. Está construyendo una carrera armamentista. Armamento soviético y norcoreano y chino e iraní, sobre todo la parte misilística, porque si él tuviese la capacidad militar, esa noche las unidades militares venezolanas ya hubiesen avanzado sobre Honduras, y las unidades militares hubiesen atacado a Colombia en el momento que él lo dijo. Lo que pasa es que no tienen la capacidad, no tienen los hombres que respondan a esa exigencia, porque yo puedo tener los armamentos muy sofisticados tecnológicamente, pero si no tengo el hombre que está tripulándolo y que está dispuesto a enfrentar una situación, sí, entonces es el peligro. Porque esas unidades militares pueden ser equipadas y piloteadas y tripuladas por los cubanos. Ahí es donde tenemos que estar pendientes. Ahora, yo también quisiera estar pendiente, usted está hablando de la ética y la importancia de la fuerza militar. Honduras, su fuerza militar, sabe sus responsabilidades, están cumpliendo una orden, un mandato. En el caso de Venezuela se violan los derechos humanos, los militares agreden a la comunidad en las marchas. Entonces, ¿cómo usted se siente? Porque estamos hablando puro de sentimientos aquí, ¿no? Como un militar tan importante para usted, para las Fuerzas Armadas, que le quedarán pocos amigos adentro porque a todos lo han sacado. O sea, ¿cómo se siente al ver esos militares que usted formó o esa generación que usted ayudó a formar? Bueno, te lo voy a definir con una palabra que no es muy bendita, pero no es vulgar, por respeto a los ciudadanos. Yo siento una doble frustrachera. La primera, que nosotros los militares, los que formamos a los militares, los que fuimos comandantes militares, que tuvimos 30 y pico de años, independientemente de los factores políticos que pudo haber existido en aquel entonces, conocemos que una fuerza militar tiene que estar organizada para defender y no para atacar ni hacer armas contra el ciudadano. En la democracia de lo anterior, de lo que llaman la partidocracia, nosotros estábamos conscientes de que eso no era posible. Y cuando salieron las Fuerzas Armadas, que fue el 27 de noviembre, fue porque los grupos radicales de izquierda y ellos que estaban infiltrados en las Fuerzas Armadas sacaron los grupos civiles a la calle a destrozar Caracas. El gobierno, aun cuando el presidente Pérez se negaba a romper las garantías, a suspender las garantías, hubo que hacerlo porque estaban destrozando los negocios y la propiedad privada. En este momento que estamos hablando, la segunda frustrachera es que los cuerpos institucionales que aprendimos desde jóvenes, los militares, constitucionalmente hablando, Tribunal Supremo de Justicia, o como se llamaba antes, Congreso de la República, o como se llamaba antes, Poder Electoral y Sistema Jurídico, actuaban y deben actuar para evitar que se rompa la Constitución y se quebrante el Estado de Derecho. Estábamos disfrutando muchísimo porque nos estamos refrescando cosas que vivimos los venezolanos y pareciera que los venezolanos tenemos la memoria frágil, pero como dice usted, no podemos olvidar el pasado porque estamos expuestos a repetir los mismos errores en el futuro. Bueno, nosotros vamos a identificar y vamos a hablar de ese futuro con él. Ya hablamos del pasado, ahora hablamos del presente. Cortico, ya regresamos.
Bien, amigos, nosotros continuamos en esta última parte